Vale, a partir de ahora vamos a grabar la sesión, ¿vale? Eh, Nada, a ver, hoy vamos a ver un poquito un repaso general para los derivados, ¿vale? Esta sesión realmente la hago porque hay algunos compañeros que se presentan en junio y entonces vamos a repasar lo que es un poco más complicado de MiFID, que son los derivados, ¿vale? Antes de pasar a repasar estos derivados, simplemente yo siempre me gusta repasar un poco el por qué estudiamos los derivados y por qué un poco contextualizar los derivados con la situación de la economía actualmente, ¿vale? Esto simplemente es la pantalla del INE, ¿vale? Pues nosotros somos los españoles 47 millones de habitantes, el IPC actualmente, aunque parezca mentira, está en el 8,7 y el crecimiento económico de la economía española es el 6,4, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora mismo ya llevamos desde el año 2007 en un nuevo entorno económico y ahora mismo, después de una etapa con los tipos de interés muy bajos, pues está repuntando, lógicamente, porque tenemos una inflación disparada y después de venir de lo que se llama el quantitative easing, ¿vale? De políticas monetarias expansivas, tuvimos la pandemia y ahora, post pandemia, además tenemos la guerra mundial, ¿vale? De Rusia y Ucrania, que ha hecho que la inflación se dispare. Pero pese a que la inflación está en máximos históricos, el crecimiento económico tampoco, de momento, no hemos entrado en recesión, ¿vale? El escenario al que podíamos abocarnos sería la estanflación, ¿vale? Que sería inflación con bajo crecimiento económico. ¿Qué ocurre? Los derivados nos van a permitir cubrirnos ante riesgos de movimientos tanto de los tipos de interés porque pudieran oscilar al alza porque la inflación está subiendo, como de movimientos adversos en la renta variable que invierte en economías como la española en el caso del IBEX o el Standard & Poor's en el caso de Estados Unidos. Cosas que me gusta un poco enseñar antes de ver los derivados, en el que os van a salir muchas preguntas de MiFID, ¿vale? Si os fijáis, esta es la curva de tipos de interés, que en MiFID se le llama ETI, ¿vale? Estructura temporal de tipos de interés. Es una estructura temporal de tipos de interés porque tiene una estructura a diferentes plazos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esta es la curva de tipos, pues tenemos desde un día hasta 30 años. Fijaros, el año pasado, hasta más o menos los 15 años, ¿vale? Toda la curva de tipos de interés estaba en negativo. Ahora, con la inflación, pues la curva ha subido, ¿vale? Se ha disparado hacia arriba y, de hecho, de tener una curva, entre comillas, negativa y decreciente, ahora tenemos una curva creciente de tipos de interés, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué derivados habéis visto en MiFID y vamos a ver en MiFID que nos permitirán cubrirnos ante subidas de tipos de interés? En este caso, los futuros sobre Euribor, los FRA y los swaps, ¿vale? Que los swaps se les llama interest rate swaps, ¿vale? Más cosas que quería deciros, ¿vale? Fijaros, ahora mismo, este año, como estamos en medio de una guerra que todavía no es mundial y el petróleo está disparado junto con la inflación, los índices bursátiles, por ejemplo, el Standard & Poor's ha caído, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos en los últimos 5 años, esta es la caída de este año, ¿vale? Pero si nos ponemos desde una perspectiva histórica, los índices bursátiles, pues lógicamente siguen en máximos históricos. Si os fijáis, pues en este caso, compañías como Apple, estáis estudiando MiFID y los mercados financieros en un entorno en el que compañías como Apple, su capitalización bursátil es casi 3 veces el PIB español o 2 veces el PIB español, ¿vale? Por ejemplo, Alphabet es también 2 veces el PIB español y en el caso de Amazon, pues es prácticamente Amazon, su capitalización bursátil es del tamaño de la economía española, ¿vale? A estas compañías se les llama gafas, ¿vale? Y lo que haremos con los derivados es, por ejemplo, si pensamos que de repente va a caer el comercio internacional, pues apostaríamos a la baja con Amazon,
¿vale? Y lo que vemos con los derivados son instrumentos que nos permiten apostar al alza o a la baja. Más cosas. Esto simplemente, mientras estudiáis MiFID y nosotros todos trabajamos en una entidad financiera, pues fijaros que el endeudamiento de Estados Unidos es de 30 billones, es 30 veces el PIB español prácticamente. Y a nivel mundial, pues en el caso de Estados Unidos, pues tiene un endeudamiento público y privado del 200%, en el caso de Alemania también ronda el 200%, y por ejemplo en el caso de la economía española, estos datos están en dólares, nosotros tenemos 1,6 billions o trillions, en inglés se diría trillion, de dólares, ¿vale? Y tenemos un endeudamiento de cerca del 300% del PIB, ¿vale? Los derivados nos permitirán cubrirnos ante eventualidades que pudieran ocurrir en la economía y que, si la economía va bien o mal, nos permitirán cubrirnos ante esos movimientos, ¿vale? Más cosillas que me parecen interesantes para poder verlo, pues nada, nosotros ahora mismo pues estamos en un momento de subidas de tipos de interés, el Euribor ya está, el Euribor 12 meses en 0,45, aunque como hemos visto el año pasado estaba toda la curva de tipos de interés en negativo, ahora ya tenemos un Euribor en el 0,45. ¿Vale? Y yo creo que ya de las cosas que había preparado, vale, otra de las cosas que os había preparado era ver los tipos de interés oficiales, ¿vale? Por ejemplo, a mí, como la mayoría de los bancarios, pues no tenemos mucho tiempo para verlo, al final estudiar estas historias, si no las tienes muy controladas, pues te parecen aburridas. Por ejemplo, Argentina tiene unos tipos oficiales del 49%, ¿vale? Venezuela también está por ahí y nada, ahora mismo pues tanto Europa como Estados Unidos están impulsando los tipos al alza porque la inflación está totalmente desbocada. ¿Vale? Luego también el eurodólar, esta sería la visión histórica, ¿vale? Si nos fijamos en el último mes, pues esta es la evolución del eurodólar, ¿vale? El eurodólar ahora está aproximadamente en 1,06. Parte de los derivados que habéis visto y que veréis en el temario de MiFID, pues apostarán a la alza o a la baja sobre la revalorización, apreciación o depreciación del eurodólar, ¿vale? En el caso de las divisas, cuyo mercado se llama Forex, Forex es Foreign Exchange, el instrumento que se suele utilizar son los seguros de cambio, que serán futuros sobre eurodólar o sobre la divisa que queramos. Ahora veremos un poquito esto, ¿vale? Entonces, ahora ya un poquito habiendo contextualizado la economía, pues vamos a ver un poquito los derivados, ¿vale? Los tres grupos de derivados que se suelen ver en MiFID son derivados de renta variable, que vosotros tenéis que conocer los futuros y las opciones, derivados de renta fija, en los cuales hay FRAs, ¿vale? Forward Rate Agreements, futuros sobre Euribor y futuros sobre swaps, ¿vale? Y luego, residualmente, pues se ve algo de divisas. Vale, ¿qué es un derivado? Un derivado es un instrumento financiero que nos permite comprar o vender, apostar al alza o a la baja, un activo subyacente, ¿vale? Los derivados, cuando hablan de activos subyacentes de renta variable, por ejemplo el IBEX, pues son de renta variable. Cuando hablas de renta fija, pues son derivados de renta fija. Los FRA apuestan directamente a que van a subir los tipos de interés. Por ejemplo, alguien que el año pasado pensara que iba a subir los tipos de interés hubiera comprado un FRA porque pensaba que los tipos de interés iban a subir. Y los futuros sobre Euribor serían otro instrumento que permitiría apostar a que el Euribor va a subir o bajar, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el caso de la renta fija, y ahora me voy a poner a escribir con el ratón, ya veremos, la renta fija, si os acordáis, el precio de un bono, pues era la suma de todos los cupones que va a pagar ese bono, ¿vale? Al final te devolverá el nominal partido 1 más R, ¿vale? Y este 1 más R, que es el factor de descuento, es lo que siempre va dividiendo y es un poco, con esta formulita podemos calcular el precio de un bono, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo apuesto a que van a subir los tipos de interés,
los precios de los bonos van a bajar, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si nosotros, como la inflación está desbocada, pensamos que los tipos de interés van a subir, todos los fondos que compren bonos, como compran el precio del bono, los fondos de renta fija van a caer, ¿vale? Esto es lo que nos dice la formulita. ¿Qué ocurre? Nadie tiene la bola de cristal, entonces unos serán alcistas y otros serán bajistas. En renta variable solo tenemos precios. Entonces yo, si creo que va a subir Amazon, compro una acción de Amazon. También podría comprar un fondo de inversión que invirtiera en acciones como Amazon. O bien podría utilizar derivados para apostar al alza o a la baja. En renta fija todo se complejiza porque en renta fija podemos apostar o al tipo de interés o al precio del bono, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora veremos los diferentes instrumentos que vamos a encontrar. Voy a borrar esto y seguimos. Vale, como hemos dicho, un derivado es un instrumento financiero, ¿vale? Cuyo precio depende de la evolución, depende o deriva de la evolución del IBEX o de una acción o de un bono, ¿vale? Los derivados, su precio deriva de otro activo subyacente. Nosotros ya os digo, vamos a ver, os van a entrar derivados de tipos de interés o derivados de acciones. Eso es lo habitual que os entre. ¿Qué ocurre? En el mundillo de los derivados existe la terminología forward y futuro, ¿vale? El forward y el futuro es el mismo instrumento. Es un instrumento que sin tú comprar la acción puedes apostar a que suba la acción o baje. El forward sería un instrumento que se negocia en un mercado, digamos, OTC, que se dice over the counter, que es un mercado mayorista y en el que al final no hay una cámara de compensación y los contratos que se hacen entre las partes, que se llaman deals, ¿vale? Son un poco a lo que se determinen las dos partes y los futuros siempre están negociados en mercados organizados. Entonces, cuando en la terminología y en las preguntas que os hagan os hablen sobre un forward es mercado OTC. Y es un mercado mayorista y es un mercado al gusto del consumidor. Lo acuerdan entre las partes. Los futuros es un mercado organizado, como en nuestro caso en la economía española podría ser MEF, ¿vale? Y, por ejemplo, el mercado español de futuros, ¿vale? Entonces, los mercados organizados tienen una cámara de compensación. En los mercados forward, por ejemplo, pues sería la tesorería de CaixaBank o de BBVA que acuerda una operación con una empresa exportadora, ¿vale? Más cosas, ¿vale? Los forward que se suelen ver a nivel de MiFID, que son instrumentos del mercado mayorista OTC, son los FRA y los swaps, ¿vale? Un swap es un instrumento que nos permite contratar una operación en el que yo paso mis flujos de tipo variable a tipo fijo o al revés. Al final, decir que yo compro un swap es yo compro un tipo fijo, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo contrataré un swap? Cuando piensa que los tipos de interés van a subir, a mí me interesa fijar mi riesgo de tipos de interés. Entonces, yo compraré un swap, compraré un tipo fijo y fijaré mis pagos, por ejemplo, en las hipotecas, ¿vale? Las hipotecas las concedemos a tipo fijo porque la propia entidad que las comercializa compra swaps, ¿vale? Si no nos vamos a un swap o a un FRA, ¿vale? Lo que haremos es, y queremos, por ejemplo, apostar a las subidas de tipos de interés, lo que haremos es contratar futuros sobre Euribor. Los futuros sobre Euribor, de alguna manera, es como si compraran bonos, apuestan a los precios y se negocian en mercados organizados. Futuros, mercados organizados, forward, mercados OTC. Los futuros y los forward son obligaciones. O sea que si yo hago una operación de futuros o forwards, me estoy obligando a que tanto si gano, si acierto al alza o a la baja, me obligo a pagar mi ganancia, a que me paguen, me obligo a que me paguen mi ganancia o yo a pagar, si me equivoco, la pérdida. Sin embargo, las opciones son derechos, ¿vale? Como todo derecho,
en las opciones yo o bien pierdo mi prima, yo hago una apuesta y digo, voy a invertir 300 euros y voy a apostar a que va a subir Amazon. Yo tengo un derecho a recibir el dinero si acierto y simplemente si, por ejemplo, apuesto que Amazon va a subir y no sube, pierdo el dinero que había invertido, que serían 300 euros. Pero yo nunca me voy a, entre comillas, arruinar con una opción porque yo lo máximo que puedo hacer si soy comprador es perder la prima. Ahora veremos todo esto. Entonces, ¿para qué sirven los derivados? Al final es para especular al alza o a la baja, ser alcista o bajista, en renta variable o renta fija. ¿Qué ocurre? Si soy alcista en renta variable, lo que haré es, hasta que no habíamos hecho MiFID, nosotros decíamos, chico, pues si crees que va a subir la bolsa, compra una acción o compra un fondo o un plan de pensiones, ¿vale? También lo que podremos hacer ahora y lo que preguntan muchas veces es, si yo soy alcista en el IBEX, ¿qué es lo que podré hacer? ¿Comprar un futuro? ¿Vender una put? Vender un futuro, te ponen varias opciones. Aquí lo que hay que saber es que si yo soy alcista en renta variable, o compraré un futuro sobre el IBEX, o compraré una call, o venderé una put, ¿vale? Esto de las opciones call y put, ahora lo repasaremos. Si yo creo que los mercados de renta variable van a caer, este año sabéis que están cayendo bastante por la incertidumbre tanto de la subida de la inflación como de la guerra potencialmente mundial de Rusia con Ucrania y también los riesgos en el crecimiento por la guerra, por la recuperación de la pandemia, porque todavía ni siquiera se ha acabado del todo. Entonces, si yo fuera bajista en renta variable, podría o vender acciones o vender mis fondos. Lo que pasa que las acciones, yo vendo mi acción y asumo una pérdida o simplemente consolido una ganancia, pero una vez que vendo con las acciones, no apuesto a la baja, simplemente me deshago del riesgo. Pero si quisiéramos ganar dinero cuando la bolsa cae, lo que haría es vender un futuro. O también podría comprar una put. Cuando yo compro una put, pago, por ejemplo, 300 euros y apuesto a que el activo subyacente va a caer. O también podría vender una call, ¿vale? Esto ahora veremos lo de comprar y vender una call, qué significa. En renta fija, pues igual que en renta variable, puedo estar alcista en tipos de interés o bajista en tipos de interés. ¿Qué ocurre? Por la ley esta de Malkiel, ¿vale? Cuando suben los tipos de interés, ¿vale? Si suben los tipos de interés, caen los precios de la renta fija, ¿vale? Entonces, si nosotros, como la inflación está subiendo, pensamos que los tipos de interés van a subir, podríamos vender bonos, vender fondos de renta fija, porque los fondos de renta fija mixta o pura, desgraciadamente cuando suben los tipos de interés, pues caen. ¿Por qué? Porque al subir los tipos de interés, caen los precios de los bonos y entonces perdemos dinero, porque nosotros habitualmente los fondos de inversión compran directamente los precios de los bonos, ¿vale? Compran bonos. Luego, otras cosas que podríamos hacer si fuéramos alcistas en tipos de interés es comprar un FRA, ¿vale? Comprar un FRA significa Forward Rate Agreement, ¿vale? Que es un acuerdo de tipos de interés a futuro. El forward es un mercado OTC y el forward apuesta a que van a subir los tipos de interés, ¿vale? También cuando tú eres alcista en tipos de interés, lo que podrías hacer es comprar un CAP, ¿vale? Un CAP es un techo, ¿vale? Es comprar, decir, yo pago una prima, esto se vende mucho a las compañías que dicen, yo puedo tolerar que los tipos suban hasta el 2, pero a partir del 2 ya entro en pérdidas. Entonces, para eliminar un riesgo de tipos de interés, porque si una empresa se dedica a hacer papas, que suban los tipos de interés no es su negocio, para eliminar ese riesgo lo que puede hacer es comprar un CAP, ¿vale? O bien también incluso podría comprar un swap, ¿vale? Un CAP suele tener un vencimiento y es una operación a un plazo determinado, un swap es a varios años, ¿vale? O lo que haría, si yo creo que van a subir los tipos de interés, también podría vender un floor, ¿vale? Como creo que van a ir para arriba los tipos de interés,
el que apueste que van a caer, pues le vendo yo el flor, ¿vale? ¿Qué ocurre? En los mercados de derivados, como en todos los mercados, si yo compro es porque alguien me ha vendido. Entonces, el que compra apuesta al alza y el que vende apuesta a lo contrario, a la baja, porque si no, no vendería, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas preguntas se enrevesan y te dicen, yo creo que los tipos de interés van a subir. Entonces, estoy alcista en tipos de interés y ¿qué es lo que podría hacer? Compro un FRA, vendo un FRA. Entonces, lo que hay que hacer es tener clara cada una de estas opciones, ¿vale? Si, por ejemplo, yo pensara que van a bajar los tipos de interés, imaginaros que estamos en el año 2014, ¿vale? Que vamos a entrar en recesión después de la crisis de Lehman Brothers, pues ese momento, como los tipos, el Euribor, imaginaros, si en 2007 el Euribor estaba en el 4% y alguien hubiera dicho, pues yo creo que los tipos se van a ir a negativo incluso, pues podría haber comprado un bono, como el bono tiene una relación inversa con el tipo de interés, cuando los tipos bajan, los precios de los bonos suben. Comprar un fondo de renta fija, podías haber vendido un FRA, vendido un CAP, ¿vale? Lo contrario de, si aquí estoy bajista, vendo un CAP. Si estoy alcista en tipos de interés, compro un CAP, ¿vale? Un CAP es un techo, ¿vale? Y si, por ejemplo, imaginemos que yo creo que van a caer los tipos de interés, pues lo que podría es comprar un flor, de manera que yo me garantice que, imaginaos que hago una inversión y a mí me pagan conforme Euribor. Pues si yo creo que el Euribor va a caer, me pongo un flor en el 3% y siempre tendré que me van a pagar un 3 de mi inversión, ¿vale? Lógicamente, cubrirme ante subidas de tipos de interés o bajadas va a tener un precio que es la prima, ¿vale? Lo mismo los derivados, cuando se trata de opciones, es como un seguro de vida de una casa o un seguro de incendios. Yo me cubro ante una contingencia y pago una prima a cambio de que si ocurre esa contingencia, pues yo ganaré dinero. Vale, los futuros, que este es el típico gráfico que suelen explicar en MiFID, ¿vale? Tienen en el eje de las X el activo subyacente, ¿vale? Esto es, yo por ejemplo, el IBEX está en 9.000, ¿vale? Ahora está en 8.000 y pico. Si el IBEX está en 9.000, yo puedo apostar a que el IBEX va a subir, ¿vale? El activo subyacente sube, es el eje de las X, o el activo subyacente baja, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a apostar? Si el activo que yo apuesto está a 9, ¿se va a ir a 10 o se va a ir a 8? ¿Vale? Cuando yo compro un futuro, por ejemplo, del IBEX, suponiendo que el IBEX fuera 9 o 9.000, ¿qué ocurre? Si yo lo compro y el IBEX se pasa de 9 a 10, ganaré, y este es el beneficio, un eurito. Pero si yo compro a 9, que este es mi precio de compra, y el IBEX se va a 8, como no he acertado, perderé un euro, ¿vale? Entonces, cuando yo compro un futuro, tanto del IBEX como de acciones, como de divisas, estoy alcista, ¿vale? Esto es ser alcista. El comprador de un futuro es alcista, es positivo y cree que el activo subyacente sobre lo que estamos apostando va a subir, ¿vale? Si yo vendo un futuro, que sería este segundo gráfico, soy bajista, ¿vale? El que vende un futuro está apostando a que va a caer la bolsa. Entonces ganará dinero cuando la bolsa caiga, ¿vale? Entonces, fijaros, si el IBEX está a 9 y yo creo que como viene la guerra con Rusia y se va a hacer una guerra mundial, el IBEX o el activo subyacente pasa de 9 a 8, si acierto, pues habré ganado un euro. Quien te dice un euro son 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 1.000.000 de euros, ¿vale? Si el activo subyacente está en 9 y pasa a 10, como yo creía, el vendedor de un futuro es bajista, ¿vale? Entonces, si yo soy bajista y resulta que los mercados suben, hacen lo contrario de lo que yo apostaba, entonces pierdo dinero, ¿vale? El vendedor de un futuro, cuando la bolsa sube, el activo subyacente pierde dinero. En este caso, pues sería -1, ¿vale? Entonces, para saber, cuando nos pongan una pregunta,
si voy a ganar dinero o perder dinero con una inversión, tengo que saber qué he hecho. ¿Soy comprador de futuro? Entonces soy alcista. ¿Qué ocurre? Si sube la bolsa, el comprador de un futuro gana dinero. Si cae la bolsa, pierde dinero. ¿Vale? Al final, los derivados es igual que las acciones. Cuando yo compro una acción, me gasto 10.000 euros en una acción cualquiera, BBVA. Si BBVA sube, gano dinero. El futuro comprado hace lo mismo. Si sube en BBVA, gana dinero. Pero como apueste a que va a subir BBVA y BBVA cae, pues como ha caído el precio del activo que has comprado, pierdes dinero, ¿vale? Tan sencillo como eso. ¿Qué ocurre? La diferencia entre comprar una acción, que se le llama activo subyacente de contado, o un futuro, es que en una acción tú inviertes, por ejemplo, 10.000 euros. En un futuro, a lo mejor con 500 euros, puedes comprar una inversión equivalente a 10.000 euros. Esto se llama apalancamiento, ¿vale? Pero no vale la pena, porque en el día a día no lo gastáis y lo gastamos, no vale la pena detenerse ahí. Aquí lo importante para MiFID, lo principal, por lo menos de cara al examen, es saber que un comprador de futuro de, por ejemplo, el IBEX 35, lo que está es apostando al alza. Si sube el IBEX, ganará dinero. Si baja el IBEX, perderá dinero. ¿Qué ocurre? El IBEX está ahora mismo en torno a 8.700. Si yo compro un futuro sobre el IBEX, si pasa de 8.700, lo voy a poner aquí, el IBEX está en 8.700, ¿vale? Y se vende, por cierto, los futuros del IBEX en MEF. Si pasa de 8.700 a 8.800, he acertado 100 puntos, ¿vale? Entonces, un futuro sobre el IBEX, por cada punto que yo acierte el movimiento, me pagan 10 euros. Como aquí he acertado 100 puntos, yo ganaría 100 puntos por 10 euros, 1.000 euros. Si el IBEX pasa y yo invierto en un día comprando un futuro sobre IBEX de 8.700 a 8.800, como he acertado en 100 puntos, ha pasado de 9 a 10, ¿vale? En este caso de 8.700 a 8.800, pues yo al acertar 100 puntos gano 100 puntos por 10 euros, 1.000 euros, ¿vale? Para eso sirven los derivados. Apuestas al alza. Si yo tengo un futuro del IBEX, está en 8.700, lo compro un futuro sobre el IBEX y vaya resulta que el IBEX pasa a 8.600, como ha caído 100 puntos, pues perdería 100 puntos por 10 euros, perdería 1.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema de los derivados? Que puedes perder mucho dinero en muy poco tiempo, también lo puedes ganar, ¿vale? Y además el problema es que están apalancados. Entonces, yo con 500 euros es como si comprara 10.000 euros. Entonces, son peligrosos por eso, porque mal utilizados puedes arruinarte o puedes quebrar un fondo, y bien utilizados pues son un instrumento de cobertura o de apuesta al alza o a la baja, ¿vale? Al final, lo relevante de cara al examen de MiFID es entender estos movimientos, que si yo soy alcista en renta variable, en una acción, o quiero invertir por lo que sea, pues podría comprar un futuro, ¿vale? Yo ya sabía que podía comprar una acción o un fondo, pues ahora también le podré vender a un cliente un fondo. Si yo soy pesimista en renta variable, es decir, soy bajista, pues lo que haré es vender un futuro, ¿vale? Fijaros que aquí, en el caso de la renta variable, si soy alcista, compro tanto acciones, fondos como futuros. Y si soy bajista, pues vendo acciones, fondos y futuros, ¿vale? Luego, con las opciones, podré comprar una call o vender una put, o comprar una put y vender una call, ¿vale? Ahora veremos esto de las opciones, que también pues hay que tenerlo claro, este cuadrito, para saber un poquito qué es lo que le recomendaríamos a un cliente en función de la coyuntura que nosotros veamos, ¿vale? Los que más suelen salir son preguntas de renta variable. De renta fija, yo creo que con que supierais que si soy alcista en tipos de interés, compro un FRA o compro un CAP, ya sería suficiente, o comprar un swap,
¿vale? Este cuadrito también. Entender ya el mecanismo no lo suelen preguntar en MiFID, es más en normativa del LCI, ¿vale? Aquí sí que preguntan más cosas sobre derivados de renta fija, pero en MiFID es saber un poquito, pues eso, cómo interactúan los activos subyacentes, en este caso el tipo de interés, con los instrumentos de cobertura, que son los derivados, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué mercados? ¿Dónde se negocia los derivados? Pues en nuestro caso, o en Eurex o en MEF, ¿vale? Estos son los mercados más conocidos y que tenéis que saber. ¿Qué ocurre? Los tipos de interés, hemos dicho, son una estructura de tipos de interés, porque hay tipos de interés a corto y a largo. A corto plazo está el Euribor, a largo plazo pues tenemos el Bund alemán o el Bobelsatz, pero nosotros generalmente se dice o se suele utilizar el Bund alemán o el bono español a 10 años. Pues estos tipos de interés a largo plazo serían nuestros activos subyacentes, ¿vale? Fijaros, aquí de índices bursátiles pues tenemos o el IBEX 35 o el mini IBEX 35. ¿Qué ocurre? Un IBEX 35, si yo compro el IBEX 35, todavía no ha cerrado la bolsa, vamos a ver a cuánto cotiza el IBEX ahora mismo, ¿vale? Lo había puesto justamente, este es el gráfico, no, este es el eurodólar. A ver si tengo por aquí el IBEX y os lo enseño. A ver si lo encuentro aquí. Vale. Ahora mismo el IBEX está en 8.700, ¿vale? Yo tengo que tomar esto, la perspectiva histórica despista un poco, pero fijaros, en esta semana el IBEX, de hecho, ha caído, ¿vale? Esta semana empezó un poquito más alto y ha caído. Esto sería los últimos 5 días. ¿Qué ocurre? ¿Yo qué pienso que va a hacer la bolsa? ¿Va a subir o va a bajar la semana que viene? Pues yo puedo o bien comprar un futuro del IBEX o del mini IBEX si creo que va a subir. Si es del IBEX, si ahora mismo el IBEX está en 8.700, si la semana que viene yo compro un futuro, ¿vale? Compro un futuro del IBEX, si el IBEX pasa de 7.800 a 8.800, como acierto 100 puntos, pues habré ganado 100 puntos por 10 euros, 1.000 euros. Si en lugar de comprar un futuro del IBEX, comprara un mini IBEX, cada punto del IBEX vale 1 euro, ¿vale? Nosotros mismos ahora mismo podríamos comprar uno, yo porque no tengo ahora dinero en mi cuenta de valores, si no, lo haría para que lo vierais. Comprar un futuro del mini IBEX es súper sencillo, es como comprar una acción, ¿vale? Y al final, los fondos de inversión lo que hacen es, tienen a gente especialista como los que estáis viendo este vídeo, y lo que hacen es comprar y vender futuros por un cliente final, le quitan el dolor de cabeza de ver subirá, no subirá, y el cliente pues le gestiona a un especialista su dinero, ¿vale? Y en función de estas expectativas alcistas o bajistas, compraremos un futuro IBEX, mini IBEX o el Eurostoxx o el índice de referencia, ¿vale? El Eurostoxx es el índice europeo. Seguimos. Vale, más cosas sobre los futuros. Vale, ahora ya pasamos a los futuros sobre Euribor. El futuro sobre Euribor, digamos que apuesta a algo similar, en realidad apuesta a un depósito con un nominal de 1 millón de euros, ¿vale? Pero es como si compráramos el precio de un bono. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo hemos dicho, el Euribor ha subido. Si pensamos que el Euribor va a subir, ¿vale? Como la formulita de un bono que yo siempre pongo, ¿vale? Es más o menos esta, ¿vale? La suma de todos los cupones que paga un bono más el nominal. Entonces, si los tipos de interés suben, los precios de los bonos caerán. Entonces, si yo soy alcista en tipos de interés, ¿vale? Lo que haré es vender un futuro sobre Euribor. Aquí funciona al revés que en la renta variable. Cuando yo creo que van a subir los tipos de interés, vendo un futuro sobre Euribor.
y cuando creo que los tipos de interés van a caer, entonces compro futuros sobre Euribor, ¿vale? Como cuando caen los tipos de interés, suben los precios, pues yo compro un futuro sobre Euribor cuando creo que van a caer los tipos de interés, ¿vale? Porque eso supondrá que los precios van a subir, ¿vale? Solo yo me quedaría con esto, porque a estas alturas, para los que estáis en junio, no vale la pena. Para los que se presenten en diciembre, sí que entraremos en detalle en todo esto para entenderlo. Cuantas más cosas entendáis, pues más fácil es no equivocarse. Pero para los que os presentáis ahora en junio, con estas nociones yo me quedaría con eso. Luego también, por ejemplo, por si sale alguna que es fácil, a veces te dicen, el futuro sobre Euribor cotiza 97,5. ¿Cuál es el tipo de interés equivalente? Pues es 100 menos el precio, ¿vale? Esto daría 97,5, ¿vale? De 97,5 hasta 100, la diferencia, que es un 2,5, esto significa que si yo compro un futuro, en este caso un futuro sobre Euribor que cotiza el 97,5, estoy comprando a un tipo del 2,5%, ¿vale? Estas son preguntas chorra, pero que suelen caer. Más cosas, ¿vale? Los FRA es un acuerdo, ¿vale? Es un Forward Rate Agreement. Es un acuerdo futuro, ¿vale? Forward sobre tipos de interés. ¿Qué ocurre? Yo hoy, por ejemplo, en 2022, digo, en diciembre, durante 3 meses, ¿qué le va a pasar al Euribor? ¿Vale? Este sería un FRA, por ejemplo, si es a enero del año que viene, ¿vale? Sería un FRA, perdonad, un FRA 6,3, o en este caso sería 6,9, sería un FRA dentro de 6 meses a 3 meses, ¿vale? Porque sería 9 menos 6, 3. Entonces, un FRA 6,9 significaría ¿qué le va a pasar a los tipos de interés dentro de 6 meses durante 3 meses, ¿vale? Que sería este gráfico de aquí. Si yo creo que dentro de 6 meses, para los próximos 3 meses, en esos 3 meses dentro de 6 subirán los tipos de interés, lo que haría es comprar un FRA, ¿vale? Un FRA como apuesta directamente a que van a subir los tipos de interés. Entonces, cuando suben los tipos de interés, una subida de tipos de interés es comprar un FRA. Una bajada de tipos de interés, vender un FRA, ¿vale? Esto es lo único que yo me quedaría de los futuros sobre tipos de interés, ¿vale? Para una sesión de viernes por la tarde. Más cosas. Vale, esto os lo dejo porque os he pasado el material. Luego, para esta sesión de hoy, yo me centraría en las opciones, ¿vale? Las opciones hay call y put. Las call son alcistas y apuestan a que el activo subyacente va a subir, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando yo siempre invierto a un precio que es, por ejemplo, hoy hemos dicho que el IBEX estaba en 8.700. Entonces, el IBEX va a subir a 10.000, entonces lo que haría es comprar una call. Soy alcista. Para poder invertir al alza, o podía comprar un futuro o comprar una call, ¿vale? En esta call, si el activo subyacente sube, ¿vale? Se va hacia la derecha, yo gano dinero. Porque en estos tipos de gráficos, ¿vale? Esto sería así. Este eje de las Is es el profit, es el beneficio. Y el eje desde el 0 para abajo, ¿vale? Esto sería un 0. Aquí habría pérdidas, ¿vale? P y G es profit and gains, ¿vale? Entonces, o gano o pierdo si apuesto al alza. ¿Qué ocurre? El precio a partir del cual yo apuesto al alza se llama strike, ¿vale? El punto a partir del cual empiezo a ganar dinero se le llama punto muerto, ¿vale? Y a partir del punto muerto empiezo a ganar dinero porque estoy en beneficios, en la parte por encima del 0, ¿vale? ¿Qué ocurre? Borro todo esto que he rayado, ¿vale?
En este tipo de gráficos, para yo invertir con una call, comprar una call y ser alcista, tengo que pagar una prima, que es este dinerito. Por ejemplo, aquí, yo, si quiero invertir en calls, ¿vale? Diría, pues voy a pagar 300 euros. ¿Qué ocurre? Una vez que yo he pagado 300, seguro que los 300 ya los puedo perder, ¿vale? Entonces, cuando yo compro una prima, la máxima pérdida que voy a tener son 300. Pero si la bolsa subiera mucho, puedo llegar a tener un beneficio infinito, ¿vale? Este gráfico podría hacer que el IBEX subiera infinito. Si el IBEX sube infinito, yo ganaría infinito. Entonces, una call tiene pérdidas limitadas, pero beneficios infinitos, ¿vale? Esto es lo que yo me quedaría en la sesión de hoy, que aunque a veces por lo que digo es un poco densa, es muy básico, ¿vale? Y luego, si yo compro una call, como pago 300, si yo la compro, alguien me la ha vendido, ¿vale? Entonces, comprar y vender una call es el mismo gráfico, pero al revés. Fijaros, si yo pudiera aquí dibujar vender una call, que es el gráfico de la derecha, este que compra la call paga la prima. El que vende la call la recibe, ¿vale? Yo he pagado esto. El que compra una call es alcista, el que vende una call es bajista, ¿vale? Entonces, fijaros en las opciones y en los derivados, digamos que si uno acierta, el otro pierde, ¿vale? ¿Quién gana? Lógicamente el intermediario, ¿vale? Que facilita ese mercado. Pero fijaros que si este tiene la razón y los mercados suben, el que ha vendido la call pierde dinero, ¿vale? Si el que compra la call gana, el que vende la call pierde. ¿Qué ocurre? Que el que compra una call tiene beneficios infinitos. El que vende una call puede llegar a tener, ¿vale?, pérdidas infinitas. Y sin embargo tiene beneficios acotados, ¿vale? Entonces, vender una call es peligroso porque solo vas a ganar como mucho la prima, pero puedes llegar a perder mucho dinero, ¿vale? ¿Cuándo vendería yo una call? Imaginaros que ahora empieza una guerra mundial y el IBEX, que está en 8.700, pasa a valer 800 euros. ¿Qué ocurre? Ya más de 800 yo creo que no va a caer. Entonces, ¿qué digo? Oye, pues te vendo una call, ¿vale? Entonces, si te vendo una call, no. En este caso, exacto. Imaginaros que al revés, el IBEX de 8.700, por lo que sea, se acaba la guerra y en una semana pasa de 8.700 a 16.000. Y digo, ostras, yo creo que el IBEX en una semana nunca ha subido un 100%. Entonces, como yo creo que no va a subir más, vendo una call, ¿vale? Entonces yo voy a apostar a que el IBEX va a caer, ¿vale? Si el IBEX cae, yo me llevaré la prima, ¿vale? Pero solo en movimientos muy extremos venderé una call, ¿vale? Las calls vendidas las solemos vender cuando los mercados suben mucho. Si los mercados suben mucho, vendo una call. Mucho y muy rápido. Si los mercados caen mucho y muy rápido, lo que venderé es una call, ¿vale? Ahora, por tanto, cuando soy alcista en renta variable o en el activo subyacente, compro una call o bien compro un futuro, asociándolo con los futuros, ¿vale? Si en este caso, si este es alcista, ¿vale? Este es alcista, también a los alcistas se les llama toros, ¿vale? Que se llama bull market. Y si yo compro una call y soy alcista, el que me la ha vendido es bajista, porque apuesta a lo contrario. A los bajistas en derivados se les llama bear market, ¿vale? Aquí están los toros, apuestan al alza, los osos a la baja, ¿vale? Un mercado bullish es un mercado al alza y son los que compran call, y los que venden call sería un mercado bajista, un mercado oso o bearish, ¿vale? Esto es todo terminología de derivados. En derivados, comprar una call sería estar largo en una call. Es terminología de derivados. Entonces, to be long call es comprar una call, ¿vale? O estar largo. Y vender una call sería short
call. Estar corto es vender en el mundo de derivados. Vale. Si yo creo que la bolsa va a caer, ¿vale? Este es el activo subyacente y es el precio del IBEX. El IBEX ahora mismo está en 8.700. Yo creo que el IBEX va a irse a 8.000, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Si yo creo que la bolsa va a caer, lo que haría es comprar una put, ¿vale? Y entonces yo aquí estaría long put. Es comprar una put, ¿vale? Y el que compra una put es bajista. Si el que compra una put es bajista porque gana dinero, ¿vale? Que sería aquí, este gana dinero cuando la bolsa cae, ¿vale? Cuando la bolsa cae, yo gano dinero, ¿vale? Estoy en profit. Este sería bajista. El que vende la put, que hace lo contrario que el que la compra, este es alcista, ¿vale? ¿Cuándo gana dinero el que vende una put? Cuando el activo subyacente sube, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tanto en las calls como en las put, lo que hemos dicho, si yo compro una put, voy a ponerme en un folio y lo dibujo, ¿vale? Vale, voy a ponerme en otro folio en blanco, perdón. Vale, aquí. Uy, aquí. Espera, se me va el ratón. Vale, archivo nuevo. ¿Vale? Yo, esto en derivados siempre hay. El eje de las Y es beneficio y esto es pérdida. Lógicamente, estos son 0 euros. Por encima gano dinero, por debajo pierdo dinero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si yo compro una put, cuando compro una put pago una prima. Por tanto, estoy en pérdida. ¿Vale? Entonces, me pongo, las put siempre van a la derecha, las calls siempre van a la izquierda. Entonces es, por debajo del 0, cuando compro una put pago prima, el gráfico lo tendría que dibujar así, ¿vale? Esto de aquí sería, aquí como yo he comprado la prima, esto es la prima, ¿vale? Entonces, esta prima serían los menos 300, ¿vale? Yo aquí perdería menos 300 euros. ¿Qué ocurre? Como he comprado una put, ¿vale? Soy bajista. Entonces, esto es el activo subyacente, el IBEX, ¿vale? Yo he dicho que el IBEX, que ahora está en 8.700, va a pasar a 8.000, ¿vale? Porque soy súper bajista. Entonces, ¿qué ocurre? Si el IBEX cae, yo al principio, desde aquí a aquí, ¿vale? Lo que haré es recuperar mi prima. Entonces, 8.700, si recupero los 300, significa que el IBEX ha caído 300 puntos, ¿vale? Entonces sería que el IBEX está en 8.400, ¿vale? En este punto el IBEX estaría en 8.400, ¿vale? Entonces, en ese punto, como he acertado y la bolsa ha caído, lo que haría es recuperar la prima, ¿vale? Para ganar dinero las opciones se tienen que mover mucho. Entonces, cuando la bolsa caiga mucho, yo ganaré dinero, ¿vale? Si el IBEX se va, por ejemplo, se viene aquí y vale 8.000, pues yo ganaré 700 euros, 300 de la prima que he recuperado, más 400 que he ganado, que sería, aquí tendría 400 euritos de beneficio, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que quedarse? Que cuando yo compro una call, una put, estoy siendo bajista, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Borro, ¿vale? Que si el que compra una put es bajista, el que vende una put que apuesta a lo contrario es alcista, ¿vale? Entonces, si hacemos otra vez el gráfico y lo vuelvo a poner, este es el gráfico, ¿vale? Este es el gráfico activo subyacente, este es el activo subyacente, esto sería beneficio y pérdida, ¿vale? Entonces, este que ha comprado una put es
bajista, porque gana dinero cuando la bolsa cae, ¿vale? Cuando cae la bolsa, gana dinero. Entonces, si yo aquí he pagado 300, el que vende una put lo recibe y apuesta lo contrario, ¿vale? Entonces, el vendedor, vender una put, ¿vale? Es ser alcista. ¿Por qué? Porque cuando la bolsa caiga, el vendedor de la put se va a llevar la prima. Y cuando este gana la prima y el comprador de la put la pierde, ¿vale? Pero como la bolsa caiga, el comprador de una put va a ganar dinero, ¿vale? Pero el vendedor de una put va a perderlo, ¿vale? Lo que apuesta el comprador, el vendedor lo pierde. Y esto es así para todos los derivados. Es un juego de suma cero, ¿vale? Entonces, es importante en los derivados que haya una cámara de compensación, porque los agentes que intervienen en el mercado de derivados, de hecho ha pasado que hay bancos que se han arruinado, entre ellos Lehman Brothers y otros grandes bancos, ¿vale? Que apostando con derivados, como al final no sabes si estás alcista, bajista y estás apalancado porque con poco dinero inviertes mucho dinero, puedes llegar a quebrar un banco o un fondo de inversión, ¿vale? Por eso la importancia del análisis de riesgos y todas las cuestiones que en la normativa de fondos de inversión, ¿vale? Que está controlada, en este caso en España, por la DGS, pues exige para poder lanzar un fondo de inversión, que inviertan derivados, etc. ¿Vale? Entonces, el tema es, nosotros podremos comprar una call o vender una call. El comprador de una call es alcista. El vendedor de una call es bajista. Porque si este es alcista, este es bajista. ¿Vale? Y luego, el comprador de una put es bajista, por tanto, el vendedor de una put es alcista. ¿Vale? Yo para esta sesión me quedaría con esto. Luego, cosas que de esto suelen salir preguntas, pero yo solo os voy a explicar una muy sencilla. Imaginaros, esto que fuera el gráfico, esto es el tiempo y esto es el IBEX, ¿vale? Entonces, hemos dicho, el IBEX está en 8.700 hoy. Entonces, el IBEX, este año, pues ha ido cayendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo puedo apostar al alza o a la baja, ¿vale? Si ahora viniera la guerra mundial, porque finalmente, desgraciadamente, el conflicto con Rusia se enquista y hay una guerra mundial, aumentará la volatilidad, ¿vale? Si aumenta la volatilidad, que hacéis estos picos de sierra, la volatilidad lo que hace es que ganen tanto las call como las put, ¿vale? Los derivados apuestan a volatilidad. Entonces, cuando sube la volatilidad, ganan dinero tanto los que compran call como los que venden, como los que compran put, ¿vale? Las opciones ganan dinero cuando aumenta la volatilidad. Si sube el riesgo del mercado, si hay volatilidad, las opciones ganan dinero, ¿vale? Lo contrario pasa con las acciones y los fondos de inversión, ¿vale? Los fondos de inversión, si hay volatilidad e incertidumbre, caen, ¿vale? ¿Quién gana dinero? Las coberturas con derivados. Los que tienen call y put, los que utilizan derivados, ganan cuando los mercados se mueven mucho. A los inversores largos o de largo plazo, a los típicos inversores de banco que invierten en el largo plazo, lo que les interesa es que la bolsa se mueva poco. Cuando se mueve mucho, pierden dinero, cuando aumenta el riesgo. Pero con opciones, si yo cuando vienen momentos de incertidumbre compro derivados, voy a ganar dinero, ¿vale? Esto es lo que algunas veces te cuentan una historia en las preguntas de MiFID y es lo que hay que decir, que las opciones call y put ganan dinero con la volatilidad, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, fijaros, el subyacente, si aumenta el subyacente, ¿quién apuesta a que suba el subyacente en las opciones? La call. La call, cuando el activo subyacente sube, la call gana dinero y la put pierde dinero, ¿vale? Yo me quedaría con esto, este cuadrito y este cuadrito, ¿vale? Luego, ya dependiendo del nivel que tengáis, esto ya, pues ya me lo preguntaréis por el grupo de WhatsApp o si no, en privado. Y también no es lo mismo los que os vais a presentar en diciembre que los que os presentáis en junio.
en las opciones pues hay un concepto que se llama el valor intrínseco y el valor temporal. Yo no voy a entrar hoy porque es tarde y creo que no vale la pena entrar a esto. Si alguno cuando se lo estudie o mire el material quiere que le explique cualquier cosa, se lo explico, ¿vale? Esto sí que creo que vale la pena. Yo hoy estoy haciendo un poco para qué se utilizan los derivados y las preguntas cualitativas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros hemos dicho, si yo soy alcista en bolsa, compro una call, ¿vale? Y yo apuesto a partir de un nivel. El IBEX va a subir por encima de 8.700. Este nivel de 8.700 se llama strike, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo apuesto a que la bolsa va a subir y la bolsa sube finalmente y se va de 8.700 a 8.800, cuando acierto en opciones, a esto se le llama estar in the money, ¿vale? Cuando yo apuesto a que el IBEX va a subir a 8.700, pero por encima de 8.700, pero si el IBEX estuviera en 8.000, como ni siquiera todavía estoy muy alejado del 8.700 porque actualmente el mercado está en 8.000, a esto se le llama out of the money, ¿vale? Poniendo un ejemplo de hoy, si el IBEX está en 8.700 y yo estoy apostando a que va a subir por encima de 10.000, una opción que apuesta a que el IBEX va a subir por encima de 10.000 en el próximo año, esa opción está out of the money, ¿vale? Está out, está todavía muy lejos. Si yo, imaginaros, apuesto a que el IBEX va a subir por encima de 8.000, y está en 8.700, como ya he sobrepasado los 8.000 puntos, estoy in the money. Y una opción que apuesta a que el IBEX va a subir a 8.700, pero está cotizando en 8.700 el IBEX, se dice at the money, ¿vale? At the money es igual, ¿vale? El strike es igual al nivel del activo subyacente, ¿vale? Yo con estos conceptos para ser un viernes por la tarde me daría más que satisfecho. Y es saberse esos conceptos. Si alguno, esto de los derivados, de los que se va a presentar en junio, no se lo ha estudiado mucho, pues quedaros con los conceptos generales que estoy dando, ¿vale? Os lo escucháis 2 o 3 veces y hasta donde lleguéis. Luego, igual que yo puedo apostar al alza o a la baja en renta variable o en tipos de interés, puedo apostar en divisas, ¿vale? El mercado de divisas se llama Forex, ¿vale? Forex, Foreign Exchange. Los futuros sobre divisas se llaman seguros de cambio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y de aquí nos van a preguntar casi. Los seguros de cambio pueden apostar a que sube el euro dólar o a que baja el euro dólar, ¿vale? Sabéis, por ejemplo, yo que sé, Grefusa. Imaginaos que Grefusa importara los frutos secos, yo que sé, el arroz inflado, no sé, el arroz, ¿vale? Lo importara de otro país, de China. Pues si eso se cotiza en dólares, ese arroz, pues que suba o baje el tipo de cambio puede llegar a hacer que tenga hasta pérdidas. Para eliminar el riesgo de subidas o bajadas en el tipo de cambio, se podría contratar un seguro de cambio, ¿vale? Que un seguro de cambio es un futuro. Un futuro lo que te permite es fijar el precio del activo subyacente. Entonces tú sabes que comprando un seguro de cambio a 1,10, el tipo de cambio de tu operación que vas a hacer de 1.000.000 de euros sea a 1,10. Lógicamente, si te compras un futuro, como el tipo de cambio suba o baje, puedes ganar dinero o perder dinero, pero al contratar un futuro lo que haces es eliminar el riesgo de tipo de cambio. O cuando compras un futuro de tipos de interés, pues eliminas el riesgo de tipo de interés. O cuando, por ejemplo, vendes un futuro de renta variable, pues estás eliminando el riesgo de renta variable, ¿vale? Otra de las cosas que suelen preguntar es, imaginaros que tenéis una cartera de 1.000.000 de euros en acciones. Lógicamente, cuando la renta variable sube, las acciones suben, pero cuando la renta variable cae, las acciones caen. ¿Cómo podría yo neutralizar caídas en mi cartera de acciones que no quiero vender porque me paga muy bien los dividendos? Pues si yo tengo 1.000.000 de euros en acciones, lo que podría hacer es vender futuros
¿qué ocurre? Si yo vendo futuros, cuando la bolsa caiga, ¿vale? La bolsa cae, el IBEX, ¿vale? Imaginaos que tengo una acción de empresas españolas. El IBEX está cayendo. Mi cartera de acciones caerá. Mi cartera de 1 millón de euros. Pero como he vendido futuros, los futuros me darán dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la pérdida de mi cartera se compensará con la ganancia de mis futuros. Esto es lo que se llama neutralizar una posición, ¿vale? Inmunizar una cartera. Y para esto se utilizan los derivados. No es tanto para especular al alza, sino para cubrirte ante caídas del activo subyacente, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con las divisas. Con las divisas puedo apostar al alza del euro-dólar o a la baja, ¿vale? No es lo mismo vender en dólares y por tanto tus ingresos están en dólares que tener unos costes en dólares porque tú compras petróleo y es en dólares. Entonces, en función de si eres exportador o importador, lo que haces es comprar seguros de cambio export o import. Pero para MiFID y las preguntas que os van a preguntar, yo lo único que me quedaría ahora es que los seguros de cambio import o export o los seguros de cambio son futuros sobre divisas, ¿vale? Y por tanto, un futuro sobre divisas es lo que habíamos dicho. Si esto es el activo subyacente y esto es beneficio y esto es pérdida, ¿vale? Si yo compro un seguro de cambio, estoy apostando a que el eurodólar se va a apreciar. Y si cae, pues pierdo dinero, ¿vale? Si yo apuesto a que el eurodólar va a subir y finalmente cae, pues perderé dinero, ¿vale? Y lo contrario con vender un futuro, ¿vale? Si yo, este es mi activo subyacente, que puede ser acciones o tipos de cambio, ¿vale? Activo subyacente, ¿vale? Si yo vendo un futuro o vendo un seguro de cambio, si el eurodólar cae, yo gano dinero, porque cuando vendo un seguro de cambio sobre eurodólar, estoy apostando a que el eurodólar se va a depreciar, es decir, que va a caer y ganaré dinero si cae. Pero como suba, pues pierdo dinero, ¿vale? Porque yo creía que iba a caer y ha subido, ¿vale? Lo mismo, los futuros en el mercado Forex se llaman seguros de cambio. Es simplemente un cambio de nomenclatura, ¿vale? Y ahí os he puesto un poco, pues eso, nomenclatura que me parecía interesante que supierais. Luego, los productos estructurados, pues son productos que compran y venden tanto acciones, derivados, diferentes instrumentos de inversión, los empaquetan en una especie de fondo, los estructuran y los adecúan a las necesidades de los clientes, ¿vale? Entonces, los productos estructurados son productos complejos, ¿vale? Entonces, los fondos garantizados de renta variable y de renta fija lo que hacen es, lo que podrían estar haciendo es comprar tanto la renta fija como la renta variable y asociarles un derivado, ¿vale? Y entonces nosotros pues hacemos un fondo que te garantiza un determinado beneficio o que te garantiza que no vas a perder dinero y que si sube la bolsa es posible que ganes dinero. Pues eso se hace con derivados, ¿vale? Luego, pues cosas que ya habíamos hablado. MEF es el mercado donde se compran y venden derivados en España y BME, ¿vale? Bolsas y mercados es, digamos, ahora mismo también está BME Clearing, que es donde se liquidan las operaciones, pero BME controla MEF actualmente, ¿vale? Y luego, esto ya por nomenclatura MiFID, hay productos complejos y no complejos, ¿vale? Los productos complejos, pues son complejos porque tienen dificultad para comprender las características y riesgos de los productos. Los derivados, lógicamente, son un producto complejo, ¿vale? Cuanto más complejo es un producto, más hay que informar al cliente y hay que hacer los test que ya conocéis de idoneidad, etcétera, para saber si nuestro cliente está preparado. Es como cuando te van a operar, por ejemplo, de la vista, que te hacen firmar como eres consciente que si me equivoco operándote te va a explotar el ojo o podría pasar cualquier cosa, que esto no es magia, es ciencia, ¿vale? Pues con las inversiones ocurre lo mismo. Los productos
no son ni buenos ni malos, pero tienen unos riesgos y antes de invertir en estos productos complejos, pues hay que eh, responder adecuadamente a una serie de test e informar adecuadamente al cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que un producto sea complejo? Pues no es lo mismo que sea un producto líquido o no, ¿vale? Si puedes perder mucho dinero o no, si puedes obtener como cliente toda la información sobre el producto o no, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué productos son complejos y utilizan derivados o podrían utilizarlos? Pues los cocos, los bonos convertibles y la deuda subordinada. Los derivados, futuros, opciones, swaps, warrants, turbo warrants, ¿vale? Un warrant es una opción, pero en lugar de estar emitida por MEF, que es un mercado oficial, entre comillas, ¿vale? Un warrant sería como una call o una put, pero emitida por ejemplo, BBVA, ¿vale? O ING. Y luego un CFD sería como un futuro, pero que está más enfocado a minoristas, ¿vale? De hecho, un CFD es un contrato de futuros por diferencias, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que está haciendo es replicar un activo subyacente, ¿vale? Y yo creo que con esto, aquí os había puesto pues un poco 4 cosas sobre los cocos, ¿vale? Que son bonos convertibles en acciones, y cuando algo se puede convertir en acción o no, entonces eso ya es complicado, y en la terminología MiFID diríamos, esto es un producto complejo, ¿vale? Y, y entonces aquí, pues nada, os he puesto un poco lo que me parecía relevante de este tipo de instrumentos. Yo creo que para esta primera sesión, sobre todo para los que os vais a examinar en junio, para que no os dé un patatús, pues creo que con esto sería bastante. Otra cosa que, de estadística que se ve mucho en MiFID, y voy a aprovechar estos últimos minutos para contaros, es nosotros en renta variable generalmente cada año, ¿vale? La bolsa suele subir un 7. Por ejemplo, este año muchos mercados están cayendo un 20, ¿vale? Pero en media los mercados bursátiles son alcistas. De hecho, hemos visto antes el Standard & Poor's, que visto desde una perspectiva histórica, pues se ha metido un rally brutal. ¿Qué ocurre? El valor esperado de la bolsa en un año es un 7. A veces subirá mucho y a veces, como ocurre en este año, que estamos en una pandemia, hiperinflación y guerra mundial o guerra que afecta al precio del petróleo, pues está cayendo, ¿vale? Este 7% esperado es lo que nosotros aproximamos con la media aritmética, ¿vale? Que es la MU. Y lo que puede llegar a caer para abajo o subir para arriba, a esto se le llama la desviación, porque es lo que te desvía respecto de la media, ¿vale? Que puede ser o la varianza, ¿vale? Que esto sería sigma, o la raíz cuadrada de la varianza, que sería la desviación típica, ¿vale? Yo no voy a entrar hoy a hacer una clase de estadística, pero la podríamos hacer en las siguientes, y para los que sois de diciembre lo haremos, pero lo importante cuando compramos un activo, ¿vale? Es saber cuánto riesgo tiene, ¿vale? Porque la rentabilidad siempre es esperada, pero el riesgo siempre es cierto. O sea, los activos financieros en realidad lo que haces es comprar riesgo. Incluso cuando, por ejemplo, un cliente deja el dinero en una cuenta a la vista, está asumiendo riesgo. ¿Qué riesgo está comprando? Pues el riesgo de crédito, de que quiebre el banco o donde tiene el dinero o el país, que en ceteris paribus suele ser mínimo, pero también está corriendo un riesgo de inflación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora mismo dejar el dinero en una cuenta, pues seguro que estás perdiendo un -8. Entonces estás asumiendo ya un riesgo incluso cierto, que es que vas a perder un 8%, ¿vale? Si compras renta variable, puede ser que pierdas más, pero también puedes ganar más, y si la bolsa finalmente no hay una guerra y sube, pues en un depósito perderás el 8 porque la inflación sube un 8 y tu dinero sigue valiendo lo mismo, pero si compras renta variable se habrá revalorizado un 8, ¿vale? Y para esto, pues nos dedicamos los que estamos en los bancos para intentar asesorar a los clientes de qué es mejor para su patrimonio, ¿vale? De preguntas sobre MiFID de estadística,
Si os sale algo en general, por lo que yo he visto, os va a salir muy poquito en Pompeu Fabra, pero en otras escuelas de formación ha salido bastante de estadística, ¿vale? Entonces, poco más. Yo creo que aquí me centraría, y por cerrar otra vez el círculo, de cara al examen, si no habéis estudiado mucho de derivados, en este cuadro, ¿vale? Si yo compro, si tengo riesgo de renta variable o quiero asumirlo, puedo ser alcista o bajista. Y si soy alcista, puedo comprar una acción, comprar un fondo, comprar un futuro, comprar una call o incluso vender una put. Y si soy bajista, debería de vender mis acciones, vender los fondos, vender futuros, comprar put o vender call, ¿vale? Esto es lo que podría hacer. Y luego en renta, de estos son los que más suelen salir preguntas. Y si estuviéramos en renta fija, pues lo que hemos hablado, puedo ser alcista o bajista. Y en función de esto, pues tendré que tomar una decisión u otra, ¿vale? Los swap, que no hemos entrado mucho porque para mí no entra mucho, un swap es comprar un tipo fijo y, por ejemplo, si yo tuviera una hipoteca a tipo variable, si me compro un swap, convierto una hipoteca que pago conforme el Euribor a un tipo fijo. Ahora mismo, pues un swap se estará pagando pues al 2 o al 3% como mucho y entonces sé que fijo quito el riesgo de tipos de interés a cambio de pagar un poquito más alto que el mercado, ¿vale? Si os fijáis aquí, ahora mismo, en lo que habíamos puesto antes, la curva de tipos de interés, ahora mismo, si yo tengo una hipoteca a 25 años, los tipos de interés ahora mismo están en el 1,5. Pues a lo mejor con un swap pago un 2. Pues yo compro un swap al 2, pago un poquito más que en mercado, pero sé que siempre a lo largo de los próximos 25 años voy a pagar el 2. ¿Vale? Y para esto servirían los derivados, para eliminar riesgos, tanto de renta variable como de renta fija, como de divisas. Y con esto yo creo que lo que es la clase termina, ¿vale? Espero que os haya sido de utilidad algunas cosas. Voy un poco rápido porque es viernes por la tarde y sé que la mayoría estáis muertos. Y nada, espero que haya sido útil, ¿vale?